Cuando hieren a Virgo, el universo entero se estremece con un temblor sutil, como si la precisión de los engranajes celestes perdiera brevemente su compás. Virgo, regido por Mercurio, es un signo de tierra que camina con cautela por los senderos de la existencia, guiado por la luz fría y meticulosa de la razón, por el amor al detalle, por el profundo impulso de sanar, de servir, de construir orden donde reina el caos. Cuando alguien daña a Virgo, no solo se golpea a un ser humano, se trastoca una brújula moral y espiritual que trabaja incansablemente para equilibrar lo imperfecto del mundo. La herida en Virgo no grita, no estalla, no se convierte en una llamarada de ira. La herida en Virgo se repliega hacia adentro, se analiza, se clasifica, se guarda en un archivo interno que se revisa una y otra vez. Virgo no se permite el lujo de explotar, su dolor es minucioso, reflexivo, a veces cruel consigo mismo. Porque cuando le hacen daño, el primer impulso de Virgo no es acusar al otro, sino cuestionarse a sí mismo: ¿qué hice mal? ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo puedo corregir esto? Ahí yace el núcleo de su nobleza y también su tragedia, se exige perfección en un mundo inevitablemente imperfecto. La herida que recibe Virgo es absorbida como una esponja que no deja escapar ni una gota. El alma virginiana se convierte en laboratorio alquímico, donde cada decepción se destila hasta transformarse en lección. Pero eso no lo hace menos doloroso. Virgo siente profundamente, aunque no siempre lo demuestra. Su emocionalidad es silenciosa, introspectiva, tan fina que pocos pueden detectarla. Y esa es una de sus cargas más pesadas, ser incomprendido incluso en su sufrimiento. Porque el dolor de Virgo no se manifiesta con grandes gestos, se revela en la mirada que evita, en el silencio que se alarga, en la tarea que se hace con más esmero que nunca, como si el trabajo pudiese redimir la herida. Cuando hieren a Virgo, algo sagrado se resquebraja. Se hiere la confianza en el orden natural, se fractura la idea de que si uno actúa con integridad, con esfuerzo, con bondad, el universo corresponderá en igual medida. Esa es la fe de Virgo, la justicia en los detalles, la reciprocidad en los gestos pequeños, la belleza de la lógica emocional. Herir a Virgo es como contaminar un río cristalino con una sola gota de veneno, puede parecer insignificante, pero su efecto es profundo y difícil de erradicar. Pero Virgo no se queda roto. La alquimia que lo habita también es fuerza, también es reconstrucción. Virgo se levanta con disciplina, con una voluntad casi sobrenatural. Transforma su dolor en servicio, su decepción en aprendizaje, su tristeza en claridad. Cuando un Virgo ha sido herido y decide sanar, su luz se vuelve más poderosa que antes. Porque no hay fuerza más impresionante que la de alguien que ha sido vulnerado y aún así elige seguir construyendo, ayudando, iluminando el camino para otros. Virgo no guarda rencor como escudo, guarda sabiduría como espada. Su venganza, si acaso, es la excelencia. Es volverse tan íntegro que ninguna sombra pueda alcanzarlo. En el viaje heroico del zodiaco, Virgo es el sanador, el alquimista, el servidor incansable del bien mayor. Herir a Virgo es interrumpir esa misión, pero no destruirla. Porque cuanto más hondo es el corte, más profundo será el conocimiento que nacerá de él. Y cuando Virgo vuelve a caminar después del golpe, lo hace con paso más firme, con visión más aguda, con una serenidad templada en fuego invisible. La resiliencia de Virgo no hace ruido, no busca aplausos. Es como la flor que nace en medio del concreto, como el libro que guarda tesoros entre páginas gastadas, como el silencio que lo dice todo sin pronunciar una palabra. Herido, Virgo no se desvanece. Se pule. Se redefine. Se eleva. Y entonces, el cosmos vuelve a encontrar su equilibrio. Porque cuando Virgo se sana, el mundo también sana un poco. Su herida se convierte en medicina, su caída en sabiduría, su dolor en una nueva forma de amor. La tierra sobre la que camina florece. Su espíritu, lleno de cicatrices invisibles, se transforma en ejemplo silencioso de lo que significa ser verdaderamente fuerte. Fuerte no por no haber sido herido, sino por haber aprendido a sanar sin perder la esencia. Porque Virgo, incluso herido, sigue siendo un canal de pureza en medio del ruido del mundo. Cuando Virgo es herido, no solo se toca una fibra emocional interna, sino que se impacta también su sentido de propósito y su pacto silencioso con la existencia. En lo profundo de su estructura astrológica, Virgo no se define solo por la eficiencia o la precisión. En su núcleo vive una voluntad de servir al tejido mismo de la realidad, de mejorar el mundo aunque sea con gestos pequeños e invisibles. Al herir a Virgo,
se desafía esa vocación, ese fuego sutil que lo impulsa a ser útil, a curar lo que está roto, a ordenar lo disperso. El dolor no es solo emocional, es también espiritual. Es un quiebre entre el alma y su misión. Virgo pertenece a la modalidad mutable, lo que le otorga una flexibilidad que no siempre es comprendida. Esta cualidad lo convierte en un alquimista de los tiempos de cambio. Pero cuando es herido, esta mutabilidad puede volverse una tormenta interna, el pensamiento se vuelve rumiación, la flexibilidad se convierte en duda, la capacidad de adaptación se transforma en autoexigencia extrema. En esa tormenta, Virgo analiza cada palabra, cada gesto, cada silencio, buscando con desesperación una lógica que le devuelva la paz. Sin embargo, esa lógica, a veces, no existe. El mundo no siempre tiene sentido. Y en esa revelación, Virgo se ve forzado a dejar de entender para comenzar a aceptar. Ahí, en ese umbral, nace una nueva fuerza. Una fuerza que no depende del control, sino de la fe. Pocas personas comprenden la lucha silenciosa de Virgo contra el caos. No es solo una batalla externa. Es una cruzada interna constante por mantenerse íntegro en un mundo lleno de contradicciones, falsedades y distracciones. Cuando lo hieren, esa lucha se intensifica. No solo duele lo que se pierde, duele todo lo que Virgo dio, todo lo que pensó que estaba sembrando en tierra fértil. Porque Virgo no entrega a medias. Da el corazón a través de los actos más simples, una palabra precisa, una ayuda silenciosa, una presencia discreta pero constante. Cuando su entrega es traicionada o no valorada, no sufre por el ego, sino por el alma. Siente que ha fallado su propósito, que ha invertido su energía sagrada en un lugar sin raíces. Pero en el silencio de ese sufrimiento se teje una metamorfosis majestuosa. Virgo, que conoce como nadie el arte de desmontar lo roto para repararlo, aplica esa misma sabiduría sobre sí. Comienza un proceso lento, profundo, invisible para los ojos del mundo. Se reconstruye desde lo esencial. No con gritos ni explosiones, sino con el mismo rigor con el que tallaría una escultura de perfección oculta. Poco a poco, Virgo rediseña sus límites, afina su discernimiento, aprende a separar la entrega generosa de la entrega sacrificada. Aprende que su valor no está en cuanto puede dar, sino en la calidad sagrada de lo que es. En esta alquimia del dolor, Virgo se encuentra con su sombra. Esa parte de sí que siempre busca validación a través de la utilidad, que se castiga por los errores más mínimos, que exige perfección donde solo debería haber compasión. La herida lo obliga a mirar esa sombra, a integrarla, a dejar de temerle. Y en esa integración, Virgo se convierte en sabio. Comprende que servir no es sacrificarse, que amar no es corregir, que cuidar no es control. Descubre que puede brillar desde la autenticidad y no desde la exigencia. Astrológicamente, Virgo es un signo regido por Mercurio, el dios mensajero. Pero este Mercurio, a diferencia del que rige a Géminis, no es solo comunicador, es sanador, es hermético, es medicina. Cuando Virgo sufre, también lo hace su voz. Puede callar durante un tiempo, esconderse en sus rutinas, aferrarse a la lógica para no quebrarse. Pero cuando vuelve a hablar desde la verdad de su experiencia, su palabra se convierte en bálsamo para otros. Porque nadie como Virgo sabe traducir el dolor en enseñanza, el caos en estructura, la herida en camino. A través de su proceso, Virgo deja de intentar arreglar el mundo para comenzar a acompañarlo. Ya no busca controlar la vida, sino abrazarla. Ya no se obsesiona con la perfección externa, porque ha descubierto la perfección silenciosa del alma que no se rinde. Virgo se transforma entonces en guía, en mentor, en el tipo de presencia que no impone, sino que inspira con su coherencia. En su silencio se siente paz. En su mirada se encuentra comprensión. En sus acciones, aunque mínimas, se percibe la grandeza de quien ha atravesado la tormenta sin perder la brújula. Cuando Virgo es herido y elige sanar, no se convierte en un sobreviviente más. Se transforma en arquitecto de su destino, en sembrador de futuro. El dolor no lo debilita, lo afina. La decepción no lo destruye, lo depura. La traición no lo endurece, lo enseña a elegir con más sabiduría. Se convierte en la encarnación de la resiliencia serena, del poder que no necesita imponerse porque se sostiene sobre el pilar inquebrantable de la integridad. En el gran viaje del alma por los 12 signos, Virgo es el punto de inflexión donde se pasa del ego al servicio, del yo al nosotros, del impulso al propósito. Cuando se le hiere,
se desafía ese tránsito. Pero también se le brinda la oportunidad de completarlo con aún más claridad. Y cuando lo logra, se eleva como el verdadero héroe silencioso del zodiaco. Aquel que, sin alardes ni coronas, sin batallas espectaculares, se gana su lugar en la eternidad por haber hecho del dolor una ofrenda, y de su vida, una forma de sanar al mundo con la verdad de su alma intacta. Cuando Virgo es herido, el impacto no recae únicamente sobre su mundo emocional o su estructura mental, alcanza también su cuerpo, su fisiología, su sistema nervioso. Como signo de tierra profundamente conectado con lo tangible, Virgo no disocia la emoción de la materia. Lo que no se expresa verbalmente o en pensamientos se somatiza. Cada herida emocional se puede convertir en una tensión muscular, en un dolor de estómago, en un insomnio persistente. El cuerpo de Virgo es un templo que traduce en síntomas todo aquello que su alma aún no ha logrado digerir. Porque la energía de Mercurio, regente del signo, se expresa no solo en el intelecto, sino también en la coordinación mente-cuerpo, en la red sutil que une pensamiento y sensación, juicio y sistema nervioso. En su dolor, Virgo puede volverse hipervigilante. Su mente, ya naturalmente analítica, se torna escáner permanente del entorno y de sí mismo. Puede volverse más crítico, más exigente, más perfeccionista aún. Esta es una armadura que su psique construye para no ser vulnerada otra vez. Pero detrás de esa armadura hay un corazón que no ha perdido la fe. Un corazón que sigue buscando pureza, belleza, armonía, aunque el mundo le haya enseñado lo contrario. En ese conflicto interno entre su idealismo innato y la dureza de la realidad, Virgo forja una fortaleza callada que lo distingue de los demás signos. Lo que muchas veces se subestima es el sentido de devoción que Virgo alberga. Su servicio no nace de la obligación, sino de un compromiso casi espiritual con el bienestar de los otros. Cuando alguien hiere a Virgo, ese lazo sagrado que lo une con la entrega se ve comprometido. La traición, el engaño o el desprecio no solo afectan su autoestima, sino que desafían su creencia en el poder transformador del amor consciente, del cuidado preciso, de la lealtad sin espectáculo. Sin embargo, incluso en esa crisis, Virgo no se abandona a la desesperanza. ¿Puede retirarse? Sí. Puede aislarse en su mundo de tareas, libros, proyectos o rutinas, pero no se convierte en cínico. No es su naturaleza. La esencia virginiana está demasiado conectada con la vida como para rendirse ante el escepticismo. Desde una mirada más elevada, Virgo forma parte del eje del servicio, opuesto complementario de Piscis. Mientras Piscis se entrega a lo divino, a lo invisible, Virgo se consagra a lo concreto, a lo cotidiano. Pero ambos comparten una misión de compasión y entrega. Cuando Virgo es herido, tiene la oportunidad de evolucionar hacia su polaridad luminosa. Deja de intentar controlar lo incontrolable y empieza a confiar en los ritmos mayores. Deja de buscar explicaciones racionales y permite que el misterio también tenga lugar en su vida. Aprende que no todo puede ser ordenado, previsto o reparado. Y esa aceptación, lejos de disminuirlo, lo engrandece. La herida también le enseña a Virgo el valor de la imperfección. En su camino de crecimiento, descubre que no necesita que todo sea perfecto para ser feliz. Aprende a amar lo inacabado, lo caótico, lo espontáneo. Entiende que el verdadero orden no es el que se impone desde afuera, sino el que nace del respeto profundo por los ciclos de la vida. Y así, Virgo deja de sufrir por no controlar y comienza a disfrutar del fluir. Deja de angustiarse por el error y empieza a valorarlo como parte del proceso sagrado de aprender. En ese tránsito, Virgo también aprende a abrirse a recibir. Porque uno de sus desafíos más profundos es aceptar ayuda, afecto y contención. Está tan acostumbrado a dar, a cuidar, a sostener, que cuando le toca ser el que necesita, puede sentirse incómodo, insuficiente o vulnerable. Pero la herida le muestra que ser receptivo no es signo de debilidad, sino de humanidad. Le enseña que no está solo, que hay manos dispuestas a sostenerlo, que hay almas capaces de ver su valor más allá de su utilidad. Y entonces, en ese renacer, Virgo se convierte en un faro silencioso. No necesita hablar de su proceso. Su sola presencia lo transmite. Irradia coherencia, profundidad, nobleza. Es capaz de mirar al otro con compasión sin perder la firmeza. De sostener sin absorber. De dar sin agotarse. Su energía se vuelve medicina viva para los que lo rodean. Porque ha pasado por el fuego del dolor y ha salido del otro lado sin volverse de piedra.
En su forma más evolucionada, Virgo es un alquimista del alma. Toma lo que duele y lo transforma en sabiduría. Toma la crítica que lo destruyó y la convierte en discernimiento que lo guía. Toma la soledad y la convierte en santuario. Toma lo que parecía una falla y lo eleva a virtud. Porque ha aprendido que la verdadera perfección no es la ausencia de errores, sino la capacidad de seguir creciendo a pesar de ellos. Virgo es tierra fértil incluso después de la tormenta. Aunque le arranquen las flores, siempre vuelve a sembrar. Aunque le arrebaten la certeza, siempre vuelve a confiar. Aunque lo hieran en lo más profundo, su espíritu encuentra la manera de reconstruir la armonía desde lo más esencial. Y cuando lo hace, se convierte en ejemplo de lo que significa no solo sanar, sino transformar el dolor en legado. Ese es el poder sagrado de Virgo. No necesita grandilocuencia ni reconocimiento. Su gloria está en lo invisible, en lo que pocos ven, pero todos sienten. Es la llama que no se apaga, el corazón que sigue latiendo con fe, la mirada que atraviesa la superficie y se queda con lo verdadero. En su caminar discreto, Virgo deja huellas eternas. Porque todo lo que toca, incluso herido, lo convierte en un poco más puro, más sabio, más verdadero. Cuando Virgo es herido, también se fractura su relación con el tiempo. Como signo regido por Mercurio, Virgo tiene una percepción muy aguda de los ritmos, de los plazos, de los ciclos. Vive pendiente del deber cumplido, de la tarea por hacer, del compromiso que debe respetarse. El tiempo, para Virgo, no es una abstracción, es estructura, es contención, es medida de valor. Y cuando la herida irrumpe en su vida, todo su calendario interno se desordena. Se rompe la continuidad entre causa y efecto, entre el esfuerzo y la recompensa, entre lo dado y lo recibido. La línea recta en la que confía se curva, se disuelve. Y en ese desconcierto, Virgo experimenta una especie de vacío, como si hubiese perdido la brújula en medio de un bosque familiar que ahora le resulta irreconocible. Pero esa distorsión del tiempo es también una puerta a lo eterno. Porque Virgo, tan acostumbrado a moverse en los márgenes de lo concreto, se ve forzado a entrar en territorios que no puede calcular, que no puede prever. El dolor lo empuja a mirar lo intangible. Y entonces se encuentra con lo sagrado, con lo místico, con lo que no se explica desde la lógica sino desde la vivencia. La herida lo conecta con la eternidad del alma, con esa parte de sí que no se mide en horas ni en resultados, sino en la profundidad de lo sentido, en la pureza de lo que permanece cuando todo lo demás se desvanece. En este proceso, Virgo también enfrenta el desafío del perdón. No solo hacia quien lo ha herido, sino hacia sí mismo. Porque su mirada crítica, si no está templada por la compasión, puede convertirse en una espada afilada que lo castiga por no haber previsto el daño, por haber confiado, por no haber sido más cuidadoso. Pero la evolución de Virgo radica precisamente en aprender a soltar esa rigidez, en entender que incluso el alma más sabia puede ser sorprendida por la vida. Y que en esa sorpresa hay crecimiento, hay humildad, hay posibilidad de expansión. El perdón, para Virgo, no es un acto emocional. Es una decisión consciente, una elección que nace del deseo profundo de no cargar con lo que ya no puede cambiar. Virgo aprende que perdonar no es justificar, sino liberarse. Y en esa libertad, encuentra una nueva forma de moverse por el mundo. Ya no desde la hipervigilancia, sino desde la presencia. Ya no desde la anticipación constante del error, sino desde la aceptación activa de lo imperfecto. Ya no desde el miedo a ser herido, sino desde la confianza en su capacidad para sanar, transformar y trascender. También emerge en Virgo una nueva relación con el silencio. Porque en los momentos de dolor, cuando las palabras ya no bastan y las explicaciones se tornan insuficientes, Virgo descubre el poder del silencio fértil. Ese silencio que no es vacío, sino matriz. Ese silencio que no es renuncia, sino contemplación. En él, Virgo reordena su mundo interno, afina su discernimiento, escucha a su alma. Y desde allí, cuando decide volver a hablar, su voz tiene un nuevo peso, una nueva vibración, una claridad que no proviene del análisis mental, sino de la integración emocional y espiritual. Virgo es uno de los pocos signos capaces de comprender el valor de lo invisible. Aunque parezca enfocado en lo concreto, su sensibilidad es tan aguda que puede leer lo no dicho, detectar lo sutil, captar las incoherencias más mínimas en el lenguaje emocional de los demás. Cuando es herido, esta percepción se agudiza aún más. Puede volverse hipersensible, sí, pero también puede despertar un don de sanación que hasta entonces estaba latente.
Porque quien ha conocido el dolor profundo puede convertirse en puente para otros. Y Virgo, con su capacidad de observar sin juzgar y su deseo sincero de ayudar, se convierte en una presencia que sostiene, que guía, que repara sin invadir. En su proceso de sanación, Virgo también aprende a soltar el control sobre las respuestas. Comprende que hay heridas que no tienen explicación racional. Que hay momentos en los que la mente, por brillante que sea, debe rendirse ante el misterio del alma. Y en ese acto de rendición, Virgo encuentra una paz que nunca antes había conocido. Una paz que no nace de entenderlo todo, sino de confiar en que, aunque no entienda, está exactamente donde necesita estar. Esa confianza no es ciega, es sabia. Ha sido construida con escombros, con lágrimas, con noches de insomnio. Y por eso es inquebrantable. Virgo, a través de su herida, redescubre su conexión con la naturaleza. Se refugia en lo esencial, el aire limpio, la tierra bajo los pies, el agua que fluye, el fuego que calienta. Porque la tierra lo sana. Le recuerda quién es, lo ancla, lo purifica. El retorno a lo simple es su medicina. En la contemplación de lo natural, Virgo reconoce su propio ritmo, su propia ciclicidad, su derecho a fallar, a detenerse, a volver a empezar. Y en ese retorno, encuentra su poder original, el de ser canal entre lo divino y lo cotidiano, entre lo alto y lo humilde, entre la estrella más lejana y el grano de trigo que brota bajo sus manos. Este viaje de caída y resurrección convierte a Virgo en un símbolo silencioso de grandeza verdadera. Porque su fuerza no está en lo que muestra, sino en lo que sostiene. No está en lo que conquista, sino en lo que cuida. No está en el ruido de la victoria, sino en la constancia del que se levanta cada día con la intención de ser mejor, aunque nadie lo vea. Virgo es el héroe anónimo del zodiaco, el que no busca reconocimiento pero deja huellas de luz en cada acto que realiza. Su historia es épica no por su espectacularidad, sino por su autenticidad. Porque en un mundo que premia lo estridente, Virgo enseña el valor de lo verdadero, lo simple, lo constante, lo profundo. Y cuando ha atravesado su propio infierno y ha vuelto a la vida con los ojos más abiertos, con el alma más suave, con la mente más clara, entonces se convierte en guardián del equilibrio. Aquel que ha sido herido, sanado y transformado, y ahora es capaz de sostener a otros desde un lugar de verdadera compasión. No desde la teoría, sino desde la experiencia. No desde el juicio, sino desde la comprensión. Y ese Virgo, ese que ha hecho de su herida una fuente de sabiduría, se convierte en medicina viviente para un mundo que desesperadamente necesita volver a creer en lo humano, en lo auténtico, en lo sagrado. Cuando Virgo es herido, se activa en él una memoria ancestral, una resonancia cósmica que lo vincula con su propósito más profundo en el tejido del zodiaco. Porque Virgo no es solo un signo de servicio, análisis o precisión. Es también el guardián del orden universal manifestado en lo humano. Representa la capacidad de encarnar lo divino en lo mundano, de honrar la perfección del espíritu en las tareas más humildes, de encontrar santidad en lo repetido, lo sencillo, lo olvidado por el ruido del mundo. Cuando es herido, ese hilo sagrado que lo conecta con la totalidad se tensa, se quiebra, pero jamás se rompe del todo. Y es desde esa grieta que Virgo vuelve a mirar el mundo con ojos nuevos, con mirada limpia, con una percepción que ha atravesado la oscuridad sin contaminarse de ella. En la carta zodiacal, Virgo ocupa la sexta casa, el territorio del trabajo, la salud, el cuerpo y el servicio cotidiano. Esta ubicación no es aleatoria. Es un símbolo del paso entre lo subjetivo y lo colectivo, entre el yo interior y la responsabilidad social. Virgo encarna el momento en que el ser individual empieza a ofrecerse al bien común. Su herida, entonces, no es solo personal, es una fractura del sentido, una pregunta lanzada al universo sobre el valor de su entrega, sobre la justicia de su dedicación. Pero lo que Virgo descubre en su travesía de sanación es que su valor no depende de la validación externa, sino de su propia coherencia interior. Que su mayor riqueza no está en lo que logra, sino en cómo lo hace. Que su maestría no necesita ser aplaudida, porque brilla en la calidad invisible de su presencia. Cuando Virgo se siente traicionado, su mundo meticulosamente construido se tambalea. Las estructuras mentales y emocionales que lo contenían se resquebrajan. Pero en esa ruina aparente hay un llamado a reconstruir desde cimientos más profundos. Virgo, que suele apoyarse en lo tangible, en lo medible, en lo lógico, es llevado por el dolor hacia dimensiones que no se pueden cuantificar. Descubre el valor de la intuición, el poder de la percepción sutil, la fuerza de lo invisible.
Se convierte, poco a poco, en alquimista de sí mismo, no solo transformando el plomo de la herida en oro de sabiduría, sino enseñando a otros, desde el ejemplo silencioso, cómo hacerlo también. Una de las dimensiones más potentes que despierta en Virgo tras una herida es la del discernimiento espiritual. Ya no se trata de elegir lo más eficiente, lo más correcto o lo más útil. Se trata de reconocer lo que está en resonancia con su alma. Se vuelve selectivo no por elitismo, sino por fidelidad a su verdad más pura. Aprende a decir no. Aprende a cerrar puertas con serenidad. Aprende que no todo lo que se puede reparar merece su energía. Esta nueva visión no lo endurece, sino que lo refina. Lo convierte en un canal de alta frecuencia, en una presencia que eleva, en una voz que no necesita imponerse para ser escuchada. También emerge en Virgo, tras el proceso de transformación, un nuevo entendimiento del amor. Porque Virgo ama desde el detalle, desde la constancia, desde los gestos cotidianos. Pero tras ser herido, empieza a amar también desde el desapego. Comprende que amar no es controlar, ni corregir, ni anticiparse a todo. Amar es confiar, es permitir, es acompañar sin invadir. Aprende a sostener sin absorber, a cuidar sin anular, a proteger sin limitar. Su amor se vuelve más libre, más maduro, más verdadero. Y en esa evolución, Virgo se convierte en un faro para las relaciones conscientes, aquellas que no se fundan en la necesidad, sino en la elección diaria y genuina de estar presentes. En el silencio que sigue a la herida, Virgo desarrolla otro de sus dones sagrados, el de la palabra sanadora. No siempre habla mucho, pero cuando lo hace, cada palabra suya es como una hebra de luz. Tiene la capacidad de nombrar lo que otros no se atreven, de poner claridad donde hay confusión, de ofrecer consuelo sin paternalismo, de ser directo sin herir. Porque ha aprendido que la verdadera comunicación no nace del deseo de convencer, sino del compromiso de ser claro, honesto y útil. Su voz se vuelve medicina. No por lo que dice, sino por la vibración que transmite, por la coherencia que lo respalda, por la integridad que sostiene cada una de sus afirmaciones. Cuando Virgo ha atravesado su noche oscura, se convierte en sembrador de nuevos paradigmas. Ya no busca complacer, ni encajar, ni corregir todo. Ahora camina con propósito, con calma, con humildad profunda. No necesita reconocimiento, porque su mayor victoria es haber permanecido fiel a su esencia. Su andar se vuelve ceremonia, su trabajo se vuelve oración, su mirada se vuelve espejo para quienes han olvidado su valor. Virgo, desde su herida transmutada, inspira a los demás a dejar de buscar la perfección fuera y a empezar a cultivarla dentro, a dejar de temerle al error y a abrazarlo como parte del diseño divino de la vida. Virgo recuerda al mundo que la grandeza verdadera no hace ruido. Que los milagros ocurren en los detalles, en lo pequeño, en lo invisible. Que servir no es rebajarse, sino elevarse. Que sanar no es olvidar, sino integrar. Que amar no es poseer, sino permitir florecer. Que vivir en conciencia no es estar en control, sino en presencia. Virgo es la llama que sigue ardiendo en medio del caos, la raíz que sigue firme cuando todo parece tambalear, la mano que sigue tendida incluso cuando ha sido rechazada. Y por eso, aunque muchos no lo entiendan, quienes lo conocen de verdad saben que su alma es una joya rara, un faro discreto, un guardián del orden cósmico manifestado en la materia. El viaje del Virgo herido es una de las epopeyas más silenciosas y más sagradas del zodiaco. Porque allí donde otros caen y se quedan, Virgo se levanta una y otra vez, con más lucidez, con más humildad, con más compasión. Y así, paso a paso, sin buscar gloria, sin necesitar aplausos, transforma su herida en legado. Uno que no se escribe en libros ni se grita en discursos, pero que queda impreso en cada alma que ha sido tocada por su presencia. Y eso, en última instancia, es lo que lo convierte en inmortal. Cuando Virgo es herido, se activa también un conflicto profundo entre el ideal y la realidad. Este signo, que vive en constante búsqueda de mejora, de pureza, de pulcritud en todos los planos, debe enfrentarse con la impureza del mundo, con la mancha inevitable de la vida, con la decepción que surge de esperar integridad y recibir caos. En ese cruce entre lo que debería ser y lo que es, Virgo experimenta una disonancia desgarradora. No porque sea ingenuo, sino porque su visión interna del orden lo empuja a creer, a insistir, a sostener la esperanza de que lo correcto puede prevalecer. Cuando es traicionado, cuando es defraudado, cuando se enfrenta a la mentira, al descuido o al abuso, esa esperanza tambalea. Pero en vez de romperse, muta.
Y ese es el inicio de su transfiguración. Allí donde muchos ven solamente la superficie, Virgo ha entrenado la mirada para ver el mecanismo interno. No se conforma con las apariencias, quiere comprender los porqués, las estructuras ocultas, los patrones que se repiten. Esta capacidad de análisis profundo, cuando se une al dolor, se convierte en una herramienta potentísima de sabiduría. Porque Virgo no solo sufre, observa su sufrimiento. Lo descompone, lo clasifica, lo estudia. Puede llegar a obsesionarse con entenderlo, y en ese proceso, se convierte en estudioso del alma. Cada herida se convierte en una fuente de aprendizaje, en una clase de anatomía emocional, en un manual de supervivencia que luego sabrá compartir con otros. Virgo, cuando ha sido tocado por el dolor, desarrolla un conocimiento encarnado que ninguna teoría puede ofrecer. Y eso lo vuelve un guía silencioso pero certero, alguien que no promete soluciones mágicas, pero que camina junto al otro con lucidez y humanidad. En el núcleo de Virgo habita una sensibilidad extraordinaria que a menudo pasa desapercibida por su aspecto práctico y reservado. Pero esa sensibilidad es uno de sus tesoros más grandes. Es la capacidad de resonar con el dolor ajeno, de registrar mínimas variaciones en el ánimo del otro, de cuidar sin exhibición. Cuando es herido, esa sensibilidad puede convertirse en un campo minado, pero también es la puerta de acceso a un amor de una profundidad inaudita. Porque Virgo ama con presencia, con dedicación, con pequeños gestos que no buscan reconocimiento. Ama sin promesas huecas, sin adornos, sin estridencias. Ama desde la acción concreta. Y cuando es traicionado, su forma de amar se refina aún más, se depura, se vuelve aún más sabia. Deja de entregar a ciegas, pero no deja de amar. Se convierte en un amor que observa, que escucha, que elige. Un amor que no exige, pero tampoco se conforma. Un amor de conciencia, que no teme retirarse cuando ya no hay reciprocidad, pero que nunca deja de bendecir en silencio. El cuerpo de Virgo también tiene un papel fundamental en su proceso de sanación. Este signo está intrínsecamente ligado al cuerpo físico, a su cuidado, a sus ritmos. Cuando es herido emocionalmente, muchas veces lo manifiesta en el cuerpo: tensión muscular, problemas digestivos, insomnio, fatiga inexplicable. Pero al mismo tiempo, Virgo posee una inteligencia corporal excepcional, una sabiduría orgánica que le permite restaurarse desde lo tangible. Aprende a sanar alimentándose mejor, moviéndose con más presencia, respirando con más conciencia. Comprende que el cuerpo no es solo un vehículo, sino un templo donde habita la memoria emocional. Y en su recuperación, Virgo reeduca su relación con su propio cuerpo. Lo honra. Lo escucha. Lo afina como un instrumento sagrado. Su sanación se convierte así en una alquimia que une lo espiritual y lo físico, lo emocional y lo práctico, el alma y la materia. Otro aspecto que despierta en Virgo tras la herida es su conexión con la energía del ritual. En su vida cotidiana, este signo ya tiene una inclinación natural por la repetición significativa, por la estructura. Pero cuando es herido, esa necesidad de orden toma un nuevo cariz, se convierte en ceremonia de sanación. El acto de preparar su comida con cuidado, de limpiar su espacio, de escribir en silencio, de caminar en soledad, de meditar o de cuidar a otro, se vuelve un rito sagrado. No busca espectáculo, busca profundidad. En cada uno de esos gestos, Virgo teje su resiliencia, reconstruye su eje, recuerda su misión. Lo cotidiano se vuelve medicina, y el día a día, en vez de ser carga, se transforma en ofrenda. En cada acción consciente, Virgo reconecta con su esencia eterna. Virgo es también uno de los signos más silenciosamente revolucionarios del zodiaco. No alza banderas ni grita consignas, pero cambia el mundo desde dentro. Cuando ha sido herido y ha sanado, no vuelve a ser el mismo. Se vuelve más ético, más selectivo, más intransigente con lo injusto, más firme en su verdad. Se convierte en un arquitecto de nuevas formas de vivir. Introduce nuevas ideas en su trabajo, en sus relaciones, en su comunidad. Tal vez no lo anuncie, pero lo encarna. Y su ejemplo, aunque discreto, es profundamente transformador. Virgo demuestra que no hace falta hacer ruido para tener impacto, que no se necesita fama para dejar huella, que no se requiere poder para cambiar estructuras. Su revolución es de fondo, y por eso es invencible. La conexión de Virgo con la Tierra le otorga también un don especial para generar raíces profundas, tanto dentro de sí como en los espacios que habita. Después de una herida,
Virgo redefine su idea de hogar, de pertenencia, de comunidad. Tal vez se aleje de lo que le hacía mal, tal vez se retire para reconstruirse, pero cuando vuelve, lo hace con una nueva visión. Se convierte en tejedor de redes sinceras, en cultivador de vínculos verdaderos, en protector de los suyos. Entiende que no necesita estar con muchos, sino con los correctos. Y así, como un jardinero que elige bien la semilla y cuida la tierra, Virgo siembra relaciones sanas, entornos honestos, espacios donde el alma puede descansar y florecer. Cuando Virgo ha completado su viaje de sanación, no olvida su herida. Pero la mira sin rencor, con respeto, casi con gratitud. Porque gracias a ella se convirtió en quien es. Gracias a ella descubrió su poder más silencioso, su profundidad más oculta, su vocación más real. Y entonces, cuando el ciclo se cierra, se transforma en mentor, en guía invisible, en presencia sabia que inspira con el ejemplo. Camina entre los demás sin imponerse, pero quien lo mira con atención descubre en sus ojos la historia de 1000 batallas ganadas sin necesidad de destruir a nadie. Y eso, en un mundo que confunde fuerza con dominación, es la forma más alta de heroísmo. Virgo, el alquimista de lo cotidiano, el sanador herido, el centinela del alma, renace una y otra vez para recordarle al mundo que la verdadera perfección no está en lo que no falla, sino en lo que se levanta con dignidad, una y otra vez, sin perder su esencia. En la profundidad silenciosa donde habita Virgo, existe un conocimiento antiguo que se activa cuando el dolor toca su alma. No es el dolor un enemigo para este signo, sino una iniciación. Porque el dolor en Virgo se vuelve un crisol donde el alma se purifica, donde lo accesorio se quema y lo esencial emerge con brillo sereno. Virgo, regido por Mercurio, posee una mente afilada como un bisturí y un corazón entrenado en la sutileza. Pero no siempre permite que ambos trabajen en armonía. La herida, sin embargo, los obliga a encontrarse, a aliarse, a comprender que el verdadero poder no está en controlar el mundo externo, sino en armonizar el universo interno. Hay en Virgo una conexión latente con el arquetipo del sanador herido, tal como lo simboliza Quirón en la astrología. Virgo, muchas veces sin saberlo, porta una sabiduría medicinal que trasciende lo físico. Su forma de mirar, de escuchar, de actuar, lleva consigo un bálsamo oculto que solo se revela en la intimidad del alma ajena. Pero esta medicina no puede ser auténtica hasta que ha sido templada en su propia herida. El dolor le otorga autoridad espiritual, le da acceso al linaje de quienes han sufrido en silencio y han transformado ese sufrimiento en compasión, en servicio consciente, en guía discreta. Virgo no busca ser maestro, pero se convierte en uno a través de su ejemplo impecable. No impone su saber, lo ofrece como quien tiende un pan recién horneado a quien tiene hambre, sin alardes, sin exigencias, con entrega total. El proceso de sanación en Virgo no es rápido ni espectacular. Es un arte minucioso, paciente, casi sagrado. Porque Virgo comprende que todo cambio verdadero requiere integración, tiempo, silencio, repetición. En un mundo que busca atajos y soluciones instantáneas, Virgo encarna la resistencia lúcida, el compromiso con la verdad del proceso. Su curación no es lineal, es espiralada. Regresa a viejas heridas, pero desde nuevas perspectivas. Se adentra en territorios conocidos, pero con herramientas diferentes. Cada paso suyo es una declaración de fidelidad a sí mismo, un acto de devoción a la coherencia entre lo que siente, piensa y hace. Esta integridad es su fuerza más grande, aunque el mundo no siempre la comprenda. Dentro del zodiaco, Virgo sostiene el pilar de la devoción silenciosa. No la devoción ciega ni fanática, sino aquella que nace del amor consciente por lo que se hace, del respeto por lo que se entrega. Cuando es herido, Virgo se ve obligado a replantear sus compromisos, sus votos invisibles, las causas que ha elegido servir. Y ese cuestionamiento puede ser doloroso, puede derribar los altares internos que había construido. Pero si se permite atravesarlo, emerge con un nuevo sentido de propósito, más auténtico, más enraizado, más libre. Deja de buscar perfección externa y comienza a cultivar presencia interna. Ya no se esclaviza por deber, actúa por alineación. Ya no se pierde en la hiperexigencia, se abraza desde la compasión. Este cambio interno marca un antes y un después en su camino. Una dimensión poco visible y profundamente transformadora que despierta en Virgo es su relación con el tiempo. Antes de ser herido, puede ser esclavo de los horarios, de las rutinas, de la agenda. Pero después de haberse roto y reconstruido, empieza a percibir el tiempo como aliado,
no como opresor. Aprende a habitar el presente con reverencia, a saborear el instante, a rendirse al ritmo natural de las cosas. Ya no se impacienta por los resultados, porque ha comprendido que todo llega cuando el alma está lista. Esta nueva relación con el tiempo le permite conectar con la eternidad oculta en lo simple, con el infinito que late en un gesto cotidiano. Y desde ahí, su energía se vuelve medicina no solo para sí mismo, sino para el entorno entero. Virgo herido también despierta un vínculo profundo con lo ancestral. Puede empezar a reconocer en su dolor el eco de dolores antiguos, de memorias familiares, de herencias invisibles. Su mente analítica se convierte en detective del alma, desentrañando patrones que vienen de generaciones atrás. Y no lo hace para culpar, sino para liberar. Virgo se transforma así en un nodo de sanación intergeneracional, en un punto de inflexión donde lo que estaba condenado a repetirse encuentra redención. Su capacidad de observar, de entender, de reorganizar, se pone al servicio de algo más grande que él, el alma del linaje, el espíritu de la historia familiar. Y al hacerlo, encuentra una fuerza inesperada, una protección silenciosa, una guía que brota desde lo invisible. Cuando Virgo ha integrado su dolor, desarrolla una espiritualidad profunda que no necesita nombres ni doctrinas. Su conexión con lo sagrado se manifiesta en la forma en que tiende la cama, en cómo corta una fruta, en el modo en que escucha a alguien sin interrumpir. Cada acción suya se vuelve oración, cada gesto, una ofrenda. No busca lo místico en lo lejano, sino en lo inmediato. Descubre que servir, amar, cuidar, ordenar, también son formas de rezar. Y en esa espiritualidad encarnada, Virgo se eleva sin despegar los pies del suelo. No necesita escaparse del mundo, porque ha aprendido a encontrar a lo divino en él. Esta fusión entre cuerpo y alma, entre tierra y cielo, es una de las expresiones más sublimes de su energía sanada. Finalmente, Virgo descubre el arte de la elegancia interior. No la elegancia vacía de la forma, sino la que se expresa en la manera de superar una ofensa, de sostener una crítica, de retirarse sin resentimiento. Aprende a elegir sus batallas, a no desgastarse por demostrar, a no justificar su valor. Comprende que su energía es sagrada y que no todos merecen acceder a ella. Esta conciencia no lo vuelve arrogante, lo vuelve sabio. Lo convierte en guardián de su paz. Y desde esa paz, su presencia irradia calma, dirección, discernimiento. Virgo, que tantas veces fue subestimado, revela en su madurez que su verdadero poder siempre estuvo en su interior. En su capacidad de no dejarse vencer, en su arte de reconstruirse sin perder la ternura, en su decisión de seguir siendo luz, incluso cuando todo a su alrededor parecía oscurecer. Ese es el Virgo que renace de su herida, no un sobreviviente que arrastra cicatrices, sino un alquimista que ha convertido cada fragmento roto en una joya de sabiduría. Un guerrero sereno, un maestro de lo simple, un espíritu impecable que camina con humildad, pero deja huellas de eternidad.